Es un hombre muy creyente que se presenta como católico, apostólico y romano. Ama el mar y a la trimilenaria. Nuestro invitado lleva 16 años como presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Se dicen pronto, pero son muchos. Su idea es continuar en el cargo hasta dejar el puerto del Gorguel listo para comenzar, según calcula, a final de 2014 y principios de 2015. Hablaremos de este macroproyecto, bastante polémico, por cierto, pero también de cómo ve la crisis un viejo lobo de mar con una fe de hierro. Hoy visita el plató de Trivium Adriana Ángel Viudes. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Saludos, muy buenas noches amigos, bienvenidos un martes más a Trivium. Hoy cambian un poquito las caras de este programa que queremos sea una conversación, un diálogo tranquilo en estos tiempos tan convulsos, y queremos saludar a Paloma García Medina, buenas noches. Muy buenas noches, Maru. Y a Esther Martínez, buenas noches. Y a nuestro invitado de hoy, que es un hombre que lleva muchos años al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento, feliz de estar con todas vosotras y con tanta audiencia de Popular Televisión. Pues eso sí, para mí es muy importante. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Tenemos muchos temas que tratar con usted, los iremos viendo, pero quizá el que más titulares nos da a los periodistas es ese puerto tan demandado por unos y tan denostado por otros, ¿no? Que no es otro que ese puerto del Gorguel que a usted le gustaría dejar terminado y muy avanzado antes de dejar la autoridad portuaria. ¿Quién empieza primero, chicas? Bueno, pues yo creo que, buenas noches en primer lugar. Muy buenas noches. Creo que lo primero, para centrar también a nuestros espectadores, es concretar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de la dársena de contenedores en el Gorguel. Pues estamos hablando de la infraestructura más importante que va a haber en la región de Murcia. Estamos hablando del antes y el después de la región. Estamos hablando de una infraestructura que va a ser capaz de dar servicio y volumen a más de 3 millones de contenedores, y que va a ser un revulsivo por las industrias que se van a establecer alrededor de esa gran infraestructura, por todo el servicio que vamos a poder dar no solo a importadores y exportadores de la región de Murcia, sino de toda España, incluso de toda Europa, porque esa dársena conectada con Europa a través del ferrocarril, a través del gran corredor mediterráneo, va a ser una de las dársenas más importantes del Mediterráneo occidental, y va a convertir al puerto de Cartagena en el primer puerto de los 28 puertos del sistema portuario español. Si hoy estamos los quintos y solamente tocamos 80, 90.000 contenedores año, cuando sigamos con los mismos tráficos graneleros que actualmente tenemos y que nos consolidan como el quinto puesto en todo el ranking, y además operamos más de 3 millones de contenedores, pues hemos situado al puerto de Cartagena en el primer puesto del ranking y uno de los grandes puertos de Europa. Vamos a competir directamente. Cuando digo esto, la gente me dice, algunos me dicen, no exageres, presidente, no exageres. Pues vamos a competir con puertos como Rotterdam, como Hamburgo, como Ámsterdam, puertos de referencia en Europa. ¿Y por qué? Pongo un ejemplo muy fácil y muy claro de entender. Actualmente un comerciante de Lyon, pongamos por caso, que compra mercancía en Asia y la traen en contenedor. El barco portacontenedor sale de un puerto asiático, entra por Suez y va a buscar Gibraltar. Pasa a Gibraltar, sube por el Atlántico y termina atracando en Rotterdam, en Hamburgo, en Ámsterdam, y desde allí en ferrocarril o en camión baja a Lyon. Cuando esté el puerto del Gorguel, vendrá por Suez y en vez de llegar por Gibraltar y subir por el Atlántico, dejará el contenedor en el Gorguel, en Cartagena, y de allí por la línea del corredor mediterráneo llevaremos la mercancía a Lyon. Total, ahorraremos 4 días en la entrega de la mercancía, y eso en la logística del transporte es un mundo. Por tanto, somos competidores y competitivos con esos enormes puertos del norte de Europa. Y además
estaremos totalmente de acuerdo con la política comunitaria, que en este momento mercancías que vengan al sur de Europa, más del 70% desembarcan en puertos del norte de Europa y solo el 20 y pico % desembarcan en puertos del sur de Europa. Y claro, la Comunidad Europea cree que esto es un desequilibrio y por tanto toda su política es tendente a bajar, no a equilibrar del todo, vamos, si equilibráramos faltarían infraestructuras, pero en fin, a estar en un 60-40. Por tanto, ese Gorguel no va a hacer competencia en el sur, en puertos del sur, en un Algeciras, en un Valencia, en un Barcelona, a nadie. Porque en el horizonte del 2018-2020, hay demanda para todo el que tenga una buena infraestructura. Eso sería en cuanto a las potencialidades o características en general, pero centrándonos un poco más en los detalles de ese macroproyecto, ¿qué infraestructuras concretas hay proyectadas? Pues es un puerto, como digo, capaz para 3 millones y pico de contenedores, con casi 3.000 metros, 3 kilómetros de atraque, con unas profundidades superiores a los 20 metros, por tanto podremos albergar a los más grandes barcos portacontenedores. Ya están navegando barcos que transportan 18.000 contenedores y se irá a más. En cuanto draguen el canal de Suez, que admita algo más de profundidad, se irá a barcos de mayor porte. Y es lógico, porque el gasto más importante, que es sueldo de la tripulación, amortización del buque, etcétera, pues está demostrado que es muy poco más en cuanto a la eslora y capacidad y mucho en cuanto a la cantidad de contenedores que puedan transportar. Por tanto, se va cada vez a barcos de mayor porte. Y esto es para nosotros fundamental, porque al permitir, por esa situación geoestratégica y de orografía, grandes calaos, pues podremos albergar a los mayores buques portacontenedores que en el próximo horizonte de 100 años se puedan diseñar, construir o inventar. Por tanto, es una infraestructura modélica, va a estar prácticamente toda automatizada, incluso quizá las grúas, vamos, por supuesto, las carretillas, trastáiner, todo lo que sea el movimiento de contenedor estará automatizado y casi doy por sentado que van a estar automatizadas las grúas, de manera que desde un ordenador central se va a poder dirigir todo el procedimiento de carga, descarga, estiva y desestiva de un buque, con lo que eso va a ahorrar. Y además, otra de las grandísimas ventajas es que el tema de la estiva, que es un cáncer en el sistema portuario español, es una de las cosas que no se ha querido o no se ha sabido atajar. Y en este momento supone unos costes desorbitantes que no nos hacen ser competitivos con puertos franceses o italianos o del norte de Europa. Bueno, pues eso en el Gorguel no se dará, por dos razones. Primero, porque dependerá de la Autoridad Portuaria de Cartagena, donde hemos sabido, de acuerdo con la legalidad, sujetar y comprimir estos costes y llevarlo al punto de equilibrio necesario, y además porque el sistema portuario, enormemente inelástico y posibilitado por la ley, no se dará ese sistema en el puerto del Gorguel, al ser una dársena nueva que no entra dentro de las limitaciones que la ley de puertos da a los puertos actuales en cuanto a la obligatoriedad de contratar determinados trabajadores para la estiva. Vamos a ir despedazando para que nuestros espectadores entiendan un poco este proyecto del que usted habla con una seguridad y una vehemencia, o sea, que está completamente seguro de que se va a hacer, que lo van a hacer en esa forma. Bueno, vamos a ver. Mi seguridad nace de mi ilusión y mi emoción y mi pasión. Sí. Si no estuviera convencido, vamos, si no está convencido el padre de la criatura, no puedo convencer a nadie. Pero sé que tiene dificultad medioambiental, ojo, no va a tener dificultad alguna, ni de gestión, ni financiera, ni de viabilidad del proyecto en sí. La inversión que está planteada, Adrián, pues es una inversión de más de 1.000 millones de euros. ¿Y pública, de las privada, cuales mixta? Sí, de las cuales aproximadamente 500 millones los va a poner la autoridad portuaria y el resto la iniciativa privada, el operador privado. Ese es un compromiso que aceptamos desde el principio con Puertos del Estado, Ministerio de Fomento,
de que para garantizar la viabilidad del proyecto, que no fuera una entelequia, una idea, necesitábamos el compromiso de un inversor privado. Por tanto, antes de iniciar el más mínimo avance y estudio, hicimos un estudio económico de retornos de la inversión, tanto pública como privada, que hace ya bastante, 3 años, presentamos en Madrid, con el consejero de entonces de Obras Públicas, don José Ballesta, que nos acompañó. Tuvimos una audiencia impresionante. Los grandes operadores, las grandes constructoras vinieron a escucharnos, entregamos el estudio, hecho por la Ocean Shipping, que es una empresa importantísima a nivel mundial que ganó ese concurso, y solicitamos a todos los que estaban que si les veía bien el proyecto, que nos mandaran una carta de intenciones, diciendo que si eso se daba en los parámetros que anunciábamos, ellos estaban dispuestos a intervenir. Cuando llevábamos recogidas la número 14 de cartas de intenciones, 4 de fuera de España y 10 de empresas españolas, ordené que se parara ese tema, porque sobre todo de cara a empresas extranjeras no entendían muy bien qué era una carta de intención y creían que eso le daba puntos para un posible concurso futuro, cuando no es así. El concurso tiene que ser abierto y empezar de cero, nada puede dar puntos. Presentamos esas 14 cartas con todos los estudios de viabilidad, económicos, etcétera, al Ministerio de Fomento, que fue quien nos dio carta blanca para iniciar todo el trámite medioambiental. El trámite medioambiental es complicado. Esa es la madre de todas las preguntas. Eso es, porque la financiación la tenemos completamente resuelta. ¿Está asegurado que ese puerto tendría todo el tráfico que se Tendríamos necesita, demanda, toda la información? que nos iba a sobrar demanda, ¿no? por tanto viabilidad. Los retornos son impresionantes, más del 10% de la inversión privada, más del 5% de la inversión pública. Son ratios apetecibles al 100%. Lo que pasa es que medioambientalmente comprendemos que esa actuación afecta a un LIC marino y a un LIC terrestre. LIC es lugar de interés comunitario. Sí. Esos dos LIC comportan, por tanto, una red Natura que está enormemente vigilada por Bruselas. Puedo decir aquí en Popular Televisión que es una primicia, que hemos terminado satisfactoriamente el informe de sostenibilidad ambiental. Los pasos son muy sencillos. El Ministerio de Fomento se dirige al Ministerio de Medio Ambiente y dice: la Autoridad Portuaria de Cartagena quiere hacer una terminal de contenedores de estas características. Por tanto, pónganse en contacto con la Autoridad Portuaria y que les diga. Entonces le dijimos todo lo que queríamos y nos dieron lo que ellos circularon ese deseo a quien quisieron, hicieron una lista de ecologistas, instituciones, ayuntamientos, etcétera, y resulta de las respuestas que recibieron, confeccionaron un documento de referencia, que es un catálogo de todo lo que teníamos que estudiar. Afectación a aves, afectación a plantas, por donde pasábamos carreteras, afectación a cetáceos, que invadíamos de suelo marino. Todo un enorme que naturalmente lo primero era que demostrásemos por qué queríamos hacer el puerto, qué ventajas económicas y sociales tenía esa infraestructura y dónde lo queríamos hacer. Teníamos que estudiar muy bien la alternativa cero, que era no hacer nada. Por tanto, en contraposición, si algo queríamos hacer, teníamos que demostrar el por qué queríamos hacerlo, que no fuera una cosa gratis et amore, qué necesidad había, proyecto, sí. Y luego que viéramos las diferentes alternativas. Ahí yo reconozco que nos habíamos pasado un poco en hablar tanto del Gorguel antes de que por ese estudio de sostenibilidad ambiental demostrásemos que era la alternativa más viable, quizá la única viable. Y es porque previamente antes llevamos más de 5 años dando vueltas y estudiando este tema. No es que de pronto el presidente de la autoridad portuaria, por listo que sea, que me considero, debajo de un limonero en mi casa de Santo Ángel, dijera: ah, pues se me ha ocurrido que esto tiene que ser estupendo en el Gorguel. Hombre, no, esto es mucho más serio. Hay mucho equipo detrás, hay mucha inteligencia, hay mucho think detrás, mucha gente pensando, y al final el estudio de sostenibilidad ambiental se convocó un gran concurso muy bien dotado. Yo siempre digo que cuando quieres que el estudio sea el mejor,
tienes que dotarlo económicamente muy bien porque atraes a mucha más gente para concursar. El estudio se lo han llevado una UTE que participan empresas murcianas, empresas nacionales e internacionales, y ya lo hemos terminado. De resultas de ese estudio se demuestra que la afectación al lic marino es nula, prácticamente nula. Hay pequeños flecos, como si los ruidos de las hélices de los barcos que profusamente van a atracar perjudicará al paso de los cetáceos, sobre todo el delfín mular. Si esos barcos atracando pasarán por encima de algún trozo de pradera de Poseidonia que la infraestructura no le afecta. Donde vamos a colocar el cemento no hay nada debajo más que estériles de Portmán, por tanto es un suelo muy contaminado. Pero sí, los barcos cuando viren y tomen la ruta para entrar por la bocana, puede ser que pasen por encima de, bueno, pues como están pasando cuando navegan, pues por todos los sitios donde hay Poseidonia. Claro. Eso, bueno, pero realmente la afectación es mínima. Y en cuanto al lic terrestre, el problema es que hay una cepa, una zona de especial protección de aves. Esa cepa es la Sierra de la Fausilla, que llega desde Punta Aguilones hasta la Cola del Caballo, prácticamente en la Sierra de la Fausilla. Y eso se declaró cepa por la zona de especial protección de aves, por la existencia de un ave enormemente protegida por Europa, que es el camachuelo trompetero. El famoso camachuelo trompetero. Exactamente. Algunas noches me he despertado con una pesadilla pensando, ¿es posible que un gorrión pueda tirar por abajo todo el tema? Que usted dice que ni está ni se le espera, exacto, el camachuelo. Exacto, pero no lo digo yo, lo dice el estudio donde se ha demostrado fehacientemente que no está el camachuelo trompetero, ni con esta cepa en su estado actual puede existir, porque el camachuelo anida en el suelo y el suelo de esa cepa está lleno de aliagas, que es una planta espinosa que rechaza cualquier nidificación, de zorros y jabalíes, que son depredadores, y por tanto el camachuelo es imposible que anide. Pero también he dicho otra cosa. Han intentado algunos... Si muchas gracias. Han intentado algunos grupos ecologistas decir que cómo me atrevo a decir eso cuando fue la comunidad autónoma la que certificó el tema del camachuelo trompetero. Y yo he contestado diciendo que yo creo que he empleado bien el verbo, que no solo existe presente y futuro, sino pasado. Y yo al pasado no me he referido. Yo no he dicho no estuvo, ni está, ni se le espera. No. Yo simplemente he dicho no está, ni se le espera. Yo no soy quien para decir si hace un montón de años, año 80, cuando eso se declara cepa, estuvo el camachuelo. No lo sé. Lo que sí puedo decir es que no está ni se le espera. Pero también he añadido, pero si nos dejan este tema y nos dan la posibilidad de gestionar nuestra parcela, nuestro trozo de afectación al lic terrestre, volverá el camachuelo trompetero. Eso sí, una exclusiva. Claro, ¿por qué razón? Muy sencillo, más no lo digo a humo de pajas. Isla de Escombreras, absolutamente protegida, como espacio natural protegido, protección de primera clase. Nos hicieron una corrección en nuestro proyecto de ampliación de la dársena de Escombreras, para que la infraestructura no tocara la isla de Escombreras y la pudiera en ese sentido contaminar. Hicimos un canal de más de 35 metros de anchura y dejamos a la isla absolutamente exenta. La isla no es nuestra, pero solicitamos permiso para cuidar la isla, que era una isla abandonada, llena de ratas, llena de gaviotas patiamarillas, que es un animal depredador no protegido, contaminante y horrible, y nos dieron permiso. Iniciamos con unos estudios muy buenos, cómo erradicar la gaviota patiamarilla, cómo erradicar la rata. Se retroalimentaban ambas familias. La rata se comía los huevos de gaviota, las gaviotas se comían las ratitas pequeñas, y allá andaban las dos familias encantadas, pero nada más. Era una isla absolutamente sucia
peligrosa incluso. Alguna vez hemos tenido que reparar el faro del islote, que ese sí es nuestro, porque tenemos que dar servicio a todas las señales de balizamientos y faros de toda la región de Murcia, y hemos tenido que bajar a los operarios en helicóptero, porque como fuera época de nidificación de la gaviota ataca con más ferocidad que Hitchcock nos hizo ver en Los pájaros. Es una cosa tremenda. Además ataca, se tira en picado y con el pico te raja en la cabeza. O sea, te hace una raja en la cabeza al paso. Es una cosa tremenda lo de la gaviota. Jolín. Bueno, pues hemos limpiado aquello. ¿Y cuál ha sido el premio? Premio reconocido en Bruselas y muy nombrado en Bruselas, que hemos podido conseguir que nidifique en el islote de Escombreras la gaviota Aduín. La gaviota más bonita, más limpia, solo come de lo que ella pesca. Es una gaviota, bueno, no es como la otra que come en basureros, etcétera. Y ese es el premio. Por eso digo que si nosotros podemos actuar sobre ese lic terrestre, la Sierra de la Fausilla, limpiaremos, actuaremos y volverá a venir el camachuelo trompetero. Las únicas dos familias afectadas es una pareja de búho real y otra pareja de halcón peregrino. Pero esas parejas, que puede ser que con los ruidos de la infraestructura, porque nosotros la tierra no la tocamos, nosotros salimos desde la costa hacia el mar, hacemos dos túneles en la Sierra de la Fausilla para conectarnos con autovía y ferrocarril, pero lo que es la sierra no la tocamos para nada. Pero lógicamente el ruido de una obra puede hacer que abandone el búho real y el halcón peregrino ese hábitat. Puede ser. Lo hemos dicho en nuestro informe. Nosotros mismos no queremos que nadie nos tire un tirón. No, oiga, sí puede ser que abandone. Pero pasan dos cosas. Primero, no es especies protegidas preferentes de Europa, primero. Y segundo, va hacia arriba su propagación en la región de Murcia. O sea, no es especie en extinción que hay que proteger, tanto el búho real como el halcón peregrino, que seguro que nidificará en otro sitio y que además cuando vea lo bonito que va a quedar aquello, lo bien que está, que no es contaminante, que no hacemos humos, ni pestilencias, ni nada, pues a lo mejor vuelve otra vez y bienvenido sea el búho real y el halcón peregrino. Y resueltas esas cuestiones medioambientales, Sí. ahora mismo, ¿en qué fase se encuentra el Vale. proyecto? Vamos a sacar la información pública del informe de sostenibilidad ambiental final de febrero, primeros de marzo. ¿Por qué? A pesar de estar terminado. Porque en reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de la región de Murcia es competente en el lic terrestre. Y Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, Medio Marino, es competente en el lic marino. Y por tanto con ambos tenemos que negociar. Puedo decir, sin desvelar absolutamente ni comprometer a nadie y sin presuponer que va a haber informe favorable, puedo decir que lo que sí ha sorprendido gratamente es la bondad del estudio, lo bien que hemos interpretado el mandato del Ministerio en cuanto al documento de referencia. Se ha estudiado profusamente todo. Eso no presupone que tengamos informe favorable o no. Quiero decir que ha sorprendido gratamente. Punto número 1. Punto número 2. Sí que nos han sugerido que nosotros mismos nos pongamos alguna condición antes, que no hace falta, no es preceptivo, pero es bueno que antes de salir a información pública y que nos puedan llamar la atención por algún tema que nosotros mismos. Y como nos las han sugerido, pues se van a incorporar al informe de sostenibilidad ambiental. De manera que final de febrero, primero de marzo, lo sacaremos a información pública. 45 días para que todo el mundo alegue. Sabemos que las alegaciones van a ser numerosísimas. Tenemos la experiencia del puerto de Pasajes, que afecta a la sierra de Jaizkibel, que es una sierra allí en el Cantábrico, una cosa tremenda, y han recibido 9.000 alegaciones. Bien, es verdad que el 70 o el 80% son corta y pega, son todas iguales, y eso no es más que por dar número. Entonces todas esas se agrupan y se contesta a una, porque todo el modelo es lo mismo, ¿no? Pero vamos a tener que hacer un estudio después de esos 45 días, importante, de contestar las alegaciones. No contestarlas al que alega, sino
incorporar la contestación dentro del expediente, porque quien resuelve es Madrid. Y luego, por ser res natura, irá a Bruselas. Irá a Bruselas como consulta. Y además nos parece muy bien. Quizá a lo mejor apretando mucho podía no haber ido, porque si se demuestra que la afección al leak terrestre y al leak marino, porque la cepa es un tema que Bruselas no le importa tanto como la afección a res natura. Y si demostramos que no hay afección suficiente, pero nos interesa que vaya a Bruselas, porque eso es un enorme marchamo de calidad de cara a captación de inversión extranjera, que también es muy importante. O sea, nosotros podemos certificar con el visto bueno de Bruselas que el que invierta no va a invertir en una cosa que está cogida por los pelos. Por tanto, nos interesa mucho que vaya a Bruselas. Lo único que podemos temer de Bruselas, a mí me gusta hablar muy claro, no es el tema medioambiental. Hemos tenido ya contacto con nuestros representantes medioambientales en el REPER, en la representación permanente del Estado español. Ha gustado también mucho en Bruselas. Vamos a tener reuniones antes de sacar información pública el 28 de febrero. Vamos a tener una reunión importante en Bruselas con medioambientalistas para que vayan sabiendo. Vamos a tener una reunión con don Carlos Iturgaiz, europarlamentario, que es nuestro representante en la Comisión de Peticiones de Bruselas, para que todo el mundo vaya conociendo el proyecto. Y estoy absolutamente convencido de que medioambientalmente lo vamos a hacer muy bien. Y como he estado convencido siempre de que una infraestructura portuaria no tiene por qué estar reñida con el medio ambiente, siempre y cuando tú seas generoso en la inversión, en las medidas correctoras y en las medidas compensatorias. Nosotros no somos un privado que tiene que sacar rentabilidad hasta el último euro que se invierte en la ocupación de un suelo. Nosotros somos la administración y lo que queremos es sacar la infraestructura adelante. Y exactamente igual que nos gastamos 900 millones de las antiguas pesetas en hacer ese canal para dejar exenta al islote de Escombreras, incrementamos el proyecto en 900 millones de pesetas, somos capaces de cualquier cosa que sea razonable por hacer compatible una infraestructura portuaria con el mayor respeto al medio ambiente. ¿Qué es lo que tememos de Bruselas? La enorme influencia que los puertos del norte tienen en Bruselas. Que no interesa a lo mejor y no les interesa para nada que exista el Gorgel. Yo quiero hacerle una pregunta hablando del informe medioambiental. Se hace público después de hacer público. Sí, pero ¿lo van a ver ante los colectivos ecologistas o cuando ya todo el mundo lo pueda ver, ellos accederán a ese informe? El mundo del ecologismo, todos los ecologistas han tenido, que no es obligatorio, pero lo hemos querido hacer, audiencia cuando estábamos confeccionando el ISA. Y han participado todos menos Greenpeace, que es el único que declinó. Ha participado Ecologistas en Acción, ha participado ANSE, ha participado un montón, bueno, igual que han participado ayuntamientos, asociaciones de vecinos. Eso ha gustado mucho en el Ministerio. No es obligatorio, pero es bueno que demos cabida mientras que estamos confeccionando el ISA para que aporten cuantas sugerencias en cuanto a estudios se refiere. No para que digan, nosotros no queremos que se haga. Bueno, eso ya lo sabemos, pero por si acaso se tiene que hacer, para que haya respeto absoluto al medio ambiente, díganos qué más quiere usted que estudiemos. En eso han tenido participación. En la información pública, al ser pública, es que puede participar todo el mundo, absolutamente. No, pero yo me refiero, como hay una plataforma, Salvemos el Gorgel, como sé que Ecologistas en Acción ha sido muy crítico con el proyecto y tal, y bueno, quisiera saber primero la relación que tiene con ellos, porque seguro que ha tenido un montón de reuniones y que ha habido ahí algo de tensión. No, en las reuniones nunca. ¿No? Las tensiones siempre han venido por fuera, porque han hecho una sentada en la autoridad portuaria, echaron una cadena y cerraron con una cadena la puerta de un edificio público que tiene registro, y eso es punible. Y efectivamente hubo una denuncia y los tuvimos que sancionar. Pero excepto por esas cosas, en las reuniones ellos han expresado su opinión, los técnicos han expresado la suya y no ha habido. Vamos a yo respeto enormemente la posición contraria de los ecologistas a esa invasión de un leak terrestre y un leak marino. Lo respeto y lo comparto. Además, creo que la democracia se justifica cuando hay equilibrio de poderes, cuando a un poder se le opone un contrapoder. Y lo que hace falta es defenderse dentro de la legalidad y demostrar que la afección es mínima y que las compensaciones son máximas y que el beneficio socioeconómico supera con creces la afección que pueda haber. Eso lo comparto.
Lo que no comparto, porque me parece torticero, malintencionado o tonto el que digan que ese puerto va a impedir la regeneración de Portmán. Eso sí que no lo admito. Y todavía no he encontrado una sola opinión en contra de mi posición, que la manifiesto. La regeneración de Portmán solo consiste en tragar parte de los estériles, hacer una playa artificial y una marina deportiva. Se acabó. Esa es la regeneración. Nadie puede decir que a 1 kilómetro de Portmán, que está el Gorguel, la construcción de un puerto comercial pueda dificultar o interferir esa regeneración. Primero, los grandes diques orientados al suroeste, que son los tremendos vientos en esa zona, los famosos leveches, esos grandes diques que están a leveche, a poniente de Portmán, van a proteger esa playa. Por tanto, la protección de la playa es fundamental, porque si uno hace una playa en una zona donde ya se ha demostrado que no hay transporte litoral de sólidos, las playas se forman desde Cabo Tiñoso al Cabo Negrete, no hay una sola playa. ¿Y por qué no hay una sola playa? Por la orografía, por supuesto, pero además porque en esa zona no hay transporte litoral de sólidos. O sea, el mar en sus grandes tempestades no lleva arena en suspensión, cuya arena al encontrar bajos se deposita. Eso es lo que construye una playa natural. Pues no hay. Y Portmán jamás tuvo playa. Portmán lo que tuvo fue una tierra de rambla. Y ahí tengo todas las fotografías que todo el mundo quiera ver y un montón de muelles para descargar los minerales de hierro en los barcos. Playa en la vida. Se regenera con una playa artificial. Hay que coger la arena de otro sitio y llevarla allí. Si no se protege muy bien esa arena, esos temporales se la llevan y no hay otro temporal que la devuelva a ese sitio. Por tanto, esos diques protegerían la playa. Y decir que un puerto comercial perjudica la construcción de una marina deportiva, hombre, por Dios, las grandes marinas deportivas no es que estén cerca de los puertos, es que están dentro de los puertos de interés general. Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena, Málaga, Mónaco, Hamburgo, ¿cuántas más queremos nombrar? ¿Cómo? Eso sí que no lo admito. Eso es torticero. Oiga, es que este proyecto impide la regeneración de Portmán. Quisiera que alguien leído, instruido o sin leer ni instruir, que me lo dijera. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la perjudica? Ahora bien, si alguien está pensando que con esa regeneración, con playa y marina deportiva, pues se le va a revalorizar terrenos por alrededor para hacer hoteles, resort, chalet, o sea, el ladrillo, que lo diga también, que en su perfecto derecho está. Ahora, si me lo dijera Izquierda Unida a través del concejal Haro, se me caerían los palos del sombrajo. O sea, Marina Cope no, pero allí sí. Y eso, a lo mejor, podría, pues una infraestructura portuaria, cosa que también niego, porque yo cuando voy a Valencia, y puedo, porque es un poquito caro, me alojo en el Hotel Las Arenas, en la Malvarrosa, la zona de mayor plusvalía urbanística de Valencia. Bueno, pues el Hotel Las Arenas está exactamente a 50 metros del dique de cierre del puerto comercial de Valencia. Así que cuentos los justos. Ecologistas, respeto. Están en su perfecto derecho. No les tiene manía, ¿no? Ninguna, en Como absoluto. no dejó entrar al Rainbow Warrior, ¿no? Me parece ¿A quién? al barco este de Greenpeace una vez, no lo dejó, no le dijo que no entrara a Puerto Cartagena. Vamos a ver. Cuento la historia porque Lo esa digo historia porque mucha está gente muy bien, piensa que eso es que le tiene manía, ¿no? El presidente de la que Autoridad está, Portuaria. que está muy bien. Vamos a ver. Nos llaman del puerto de Marsella. El Rainbow Warrior lo hemos echado de aquí porque han montado un lío en el puerto con el tema de la captura de los atunes rojos del Mediterráneo, que ha sido un escandalazo, y les hemos dicho que abandonen porque han montado aquí un escandalazo en el puerto que no tienen por qué. Y nos han dicho que van a Cartagena, a andar con ojo, y nos llaman de Marsella. Yo estaba en Formentera porque era agosto, y me llama el ingeniero
director de explotación que sustituye al ingeniero director que estaba también de vacaciones. Oye, que sí, que el Rainbow Warrior han pedido atraque en el atraque de cruceros, en el sitio noble de Cartagena. Bueno, pues nos han dicho de Marsella que pasa este asunto. Claro, yo por otro lado no puedo negar un tema. Vamos a ver, mira a ver en qué matrícula viene el Rainbow Warrior. Si viene como barco de la administración, como barco... No, venía como yate privado. Y resulta que como yate privado no le podemos dar atraque en ningún muelle comercial del puerto de Cartagena. Llamamos al consignatario y le dijimos, mira, como sabemos que va a haber follón, pues nosotros el atún rojo, el puerto de Cartagena no tiene nada que ver, no es que fuera a protestar contra nada del puerto, pero como eso podría generar, aquí hay granjas de atunes, lío, no vaya a ser que me digan a mí, oye, ¿cómo le has dado atraque para que nos monten este follón, sabiendo que tú no puedes darle atraque? Y entonces llamamos al consignatario. El consignatario es el representante del barco en el puerto. Es el que le resuelve pues, su tillaje, combustible, todo. El enlace que tiene. Oye, mira, el barco que tú has pedido atraque en nombre suyo viene con matrícula en el Joint Register como yate privado. No puede atracar en un muelle comercial. Entonces ofrécele que nosotros si quieres te hacemos la gestión de la marina deportiva que hay a la izquierda que tiene atraque con eslora suficiente. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué dice el patrón? Que ellos no pagan un duro. Pues si no pagan un duro, nosotros ahí no podemos hacer absolutamente nada. Ah, pues que entonces no atracan y que se organizará el lío mundial de María Santísima. Pues que organicen lo que quieran. Y efectivamente, llegaron 1.800 correos email a mi nombre, a la autoridad portuaria, pidiéndome explicaciones de por qué no le había dado atraque al Rainbow Warrior. Y entonces montamos un dispositivo para contestar a esos 1.800 de todo el mundo, de Greenpeace. Y le contestamos muy sencillo, mire, la legislación española está en esto. Hemos ofrecido ayudar para atraque en la marina deportiva que está a 5 metros del atraque que ellos... y no han querido. Y de los 1.800, 500, no más, contestaron, es la primera vez, mire usted, yo he mandado esto porque me lo han dado ya confeccionado nada más que le he tenido que dar al enter, pero es la primera vez que me contesta una autoridad, es la primera vez de los miles de cables, de mensajes. Sí. Muchísimas gracias y voy a dirigirme a los de Greenpeace a decirme que me expliquen si esto estaba tan claro, por qué me han hecho a mí dar este tiempo. Eso fue lo que pasó con Greenpeace. A mí me gustaría rescatar un poquillo, recuperar los argumentos esos de los que hablaba, medioambientales, sí, quizá con un enfoque erróneo, porque las cámaras de comercio, la patronal, algunas organizaciones empresariales han creado como una especie de lobby económico que dice un poco pues que esos motivos podrían suponer obstáculos para proyectos pues como el del Gorguel, Marina de Cope. No sé si usted comparte esta... No. Claro, el tema de medio ambiente, el tema de... Sí. Si nosotros por parte de la comunidad no estamos teniendo el más mínimo obstáculo, todo lo contrario, una colaboración total. Lo que sí comprendo es una cosa, y lo voy a decir yo también, es que me gusta hablar, yo ya tengo mucha edad para no tener que callarme nada. Vamos a ver, el problema lo tiene la legislación vigente y la interpretación que los jueces le dan a estos temas. Eso asusta al funcionario. El funcionario se encuentra con que en muchos casos no está muy claro el tema, el informe que tiene que dar. Si lo da positivo y el juez interpreta que ha orillado la protección medioambiental, al funcionario y al político que ha aceptado el informe del funcionario se le cae el pelo. En cambio, si lo dan negativo, el doliente, al que le rechazan, no encuentra ningún precepto en la ley que pueda pedir daños y perjuicios. Conclusión, casi todos los informes son negativos. Tienes que tener mucho valor, muchas ganas, y claro, todo eso está muy mal diseñado. Y no tiene la culpa el funcionario, ni el político, tiene la culpa que los jueces, en cuanto huelen que puede haber prevalencia del interés privado por el público, ¡pum!, te meten un lío. Mira, aquí los tenemos a 27
encausados. Claro, eso hace que se mire todo con superlupa, que si no está meridianamente claro nadie quiere dar un paso, y claro que es una demora. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Yo no echo la culpa a nadie más que a la legislación vigente, que en muchos casos no es meridianamente clara. ¿Usted cree, por tanto, que la conservación del medio ambiente, tal y como están planteadas todas estas leyes, son un obstáculo para la creación de empleo, para el desarrollo económico de regiones como la nuestra? No, yo lo que creo es que la legislación está protegiendo en demasía cosas que no son realmente protegibles. Mire usted, yo respeto enormemente. ¿Quién no es ecologista? Si es que esto, ¿a quién no le gusta darse un paseo por el monte, respirar aire puro, ver que no está todo macizado, contaminado? ¿A quién no le gusta eso, Dios mío? Voy a decir una cosa que dirá, mira el señorito este. Mis veraneos, cuando yo era pequeño, en Santiago de la Ribera, veraneábamos 3 familias. La manga, que tanto es un desastre, ha permitido que se socialice el veraneo. No perdamos esto de vista, que hubiera sido mucho mejor en La Manga hacer solo 10 chalets de lujo para 10 millonarios rusos o árabes. ¡Ah, qué cosa más bonita! Pero hubieran veraneado 10, ¿eh? Si tú no haces una torre, amigo, y tú vendes solo metros cuadrados de suelo, amigo. Y esto es un tema que hay que valorar y que no hay que tirar todo encima de, que se puede hacer mejor y que hay que tener, que no hay que ser tan ambicioso y que se puede compaginar esa torre donde veranea gente que compra un apartamentito, no un chalet con parcela, y que eso puede ir anexo con unas zonas verdes. En vez de hacer una torre, en vez de hacer 5 torres, haz 2 y un poco más. Sí. Hay que ser equilibrado, sí, ¿no? En las hay que construcciones, equilibrar. Sí. Y entonces tanto ataco al especulador que no equilibra como al ecologista que no quiere que se haga nada. Y sobre todo, mire usted, no se puede poner en peligro un proyecto por un gorrión africano. No, señor. Eso sí que no. Que se ponga en peligro un proyecto, porque ese proyecto destruya todo un hábitat. Y en la Sierra de la Fausilla hagan 17 torres, 4 campos de golf. Por cierto, que los campos de golf son bien bonitos. Lo que ocurre es que solo lo pueden disfrutar los socios de los clubes de golf. Y por tanto ahí hay una limitación clarísima de que no hay beneficio público directo. Pero que el proyecto se pueda venir abajo porque haya el peligro de que no venga un gorrión africano, hombre, por Dios, pero si esto es de la codorniz, coño. Que haya habido problemas con el gasoducto y con el oleoducto por un tema de una lagartija, y esto ha sido así, con el gran oleoducto de Repsol estuvo a punto de no poder conectar y por tanto no hubiéramos podido tener refinería aquí en Cartagena, si no conecta Cartagena Escombreras con Puerto Llano, y estuvo a punto el oleoducto de venirse abajo por un tema de una lagartija, porque invadía el paso de un hábitat de una lagartija. Mire usted, esto no, esto sí que no. Hasta aquí hemos llegado. A eso me opongo rotundamente. Yo no digo que vayamos matando lagartijas, yo tampoco digo eso, pero hombre, por Dios, que si la lagartija se molesta, lo que tiene que hacer es lo que vamos a hacer nosotros. Oiga, momentáneamente no va a haber búho real ni halcón peregrino, puede ser. Por supuesto no hay camachuelo trompetero. Y usted me tiene que obligar a que cuando yo termine, haga todo, que esté todo medioambientalmente mucho mejor de lo que yo me encontré. Eso sí, bueno, eso me parece perfecto. Vamos a dejar descansar, chicas, a nuestro invitado y al camachuelo trompetero. Nos tomamos un descansito, enseguida volvemos con ustedes, nos vamos a publicidad. Bueno, pues ya estamos aquí, hemos terminado de hablar ya del puerto del Gorguel, retomamos nuestra conversación, nuestra charla animada con el presidente de la autoridad portuaria y vamos a hablar de ese puerto en el que usted lleva casi 17 años trabajando, que ha dado unas cifras muy buenas este año, ¿no? Han hecho balance hace poco. Espectaculares, absolutamente espectaculares. Todo el recorrido ha sido muy bueno, ha sido realmente un orgullo para todo el equipo que me honro en presidir. Yo llegué en 1996, 15 de julio,
y el puerto estaba operando, no llegaba a 10 millones de toneladas, 9 millones y pico de toneladas. Recuerdo que un gran empresario cartagenero, no voy a citar nombres, ni siquiera apellidos, porque ahora ha cambiado por completo, lógicamente, me dijo a los 2 o 3 días de llegar: oye, Adrián, mira, vienes con fama de ser persona muy hecha para adelante, muy rompedora, oye, llévate cuidado, que por lo menos nos quedemos como estamos, no vaya a ser que por hacer cosas perdamos. Y le contesté: pues si ese es vuestro objetivo, una empresa que no tiene objetivos ni horizontes ni quiere crecer, está condenada a morir. Y estaba condenada prácticamente a morir. Era un puerto sin pulso, un puerto sin horizonte, un puerto sin nada. Es más, era un puerto enormemente conflictivo laboralmente. El abogado del Estado, cuando yo llego, me dice: los abogados del Estado, por ley, pertenecen y dan asesoría jurídica a los puertos de España, igual que la dan a la Dirección de Gobierno, a la Confederación, a la Mancomunidad de los Canales del Taivilla. Y me dijo: oye, de parte del juez de lo social de Cartagena, hombre, que es una vergüenza que la autoridad portuaria sea la empresa más conflictiva laboralmente de la región de Murcia. Había 132 causas pendientes en los juzgados de lo social. Mi antecesor era persona que no quería resolver nada, por la vía normal de la resolución. A él era mucho más sencillo, se ve una reclamación de turnicidad, de horarios, de pluses, de tal, decía: no, yo eso nada, yo eso si el juez lo dictamina, vale, si no, yo no, por mi lado no, que si no en Madrid me puede reñir, era un acomodaticio. Que ahora había 103. Así la gente no podía trabajar, era imposible. Tú estás mucho más pendiente de la solución de tu problema en la magistratura que del trabajo tuyo en el puerto. Y se llevaron una sorpresa enorme, porque claro, yo venía nombrado por el Partido Popular, imagínate para los sindicatos, en el año 96, lo que era un político del Partido Popular, un franquista fascista echando una peste a Carca de aquí te espero. Me reúno con el comité de empresa, me quito la chaqueta y digo: señores, de aquí no salimos hasta no solucionar todos los temas pendientes. Pero todos, no puede quedar ni uno, porque si queda alguno es que hemos fracasado. 3 días estuvimos encerrados. Hombre, no, si íbamos a dormir. No, sí, pero allí comíamos y allí. Un maratón. Y a los 3 días sacamos. Lo solucionamos todo, se cedió por una parte, se cedió por la otra, y hubo un pacto de empresa que dura hasta hoy. 17 años, no hemos tenido el más mínimo problema. Pues entonces ahora entiendo que esté del lado de los trabajadores Siempre. que están protestando también por los recortes que han sufrido. No hay derecho. Vamos a ver, lo han hecho muy mal. Porque los puertos están consagrados a autonomía por ley. Somos autónomos. Nosotros no apelamos a un solo euro de los presupuestos generales del Estado. Nuestras inversiones, nuestros gastos los tenemos que sufragar con los ingresos, por todos los ingresos que un puerto tiene, tanto por servicios comerciales como por tasas de servicios, tasa al buque, tasa a la mercancía, etcétera, etcétera. De manera que, en este momento, un puerto que en el año 2011 ha tenido un beneficio superior a los 20 millones de euros, que en el año 2012 vamos a dar una cifra superior a los 30 millones de euros. No hay derecho a que 5% de rebaja, bueno, 8% al presidente y altos cargos directivos, supresión de la paga extraordinaria, supresión de la aportación de la empresa al plan de pensiones, rebaja del 50% al fondo social. No hay derecho, porque está haciendo más rico al puerto ese decreto y más pobre al subtrabajador. Porque a nosotros no nos han dicho, me dice el director general del puerto: no lo digas, no nos han dicho: oiga, todo lo que usted se ha ahorrado, ingréselo en las cuentas del Tesoro número tal. Bueno, por lo menos tendría un destino, pero que tengamos más dinero en plazos fijos bancarios a costa del sacrificio de los trabajadores. Esto es que alguien no le ha dicho a la ministra de Fomento: oiga, ministra, que es que esto no funciona. Yo lo he denunciado en puertos del Estado y me han dicho: mira, puedes tener razón, pero la verdad es que, a pesar de ser cierta esa autonomía, nosotros computamos en las cuentas generales del Estado en un capítulo que se llama Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. De manera que las deudas y los compromisos de los puertos sí que son deudas del Estado, porque el Estado responde ante terceros de lo que puede hacer un puerto. Y el sistema, hay puertos estupendos como Cartagena y otros más, pero hay otros puertos que están muy endeudados
que han ido a unas políticas de inversión que no están resultando suficientemente rentables, y en este momento el sistema está en una deuda superior a 3.000 millones de euros. Claro, todo esto que no pagamos y que ahorramos disminuye esa deuda como tal. Y entonces yo siempre digo lo siguiente: bien, pues usted sancione y hágale entrar por el aro a los puertos que están en déficit, pero los puertos que están en superávit no es posible. No lo he conseguido. Es imposible. Es un tema que se han encerrilado, y en un principio ese decreto dejó libre a Renfe, Adif y AENA, y no entraron. Ahora también han entrado en el tema de la paga extraordinaria, etcétera. Ese es un tema en el cual yo no estoy en absoluto de acuerdo. En particular con el puerto de Cartagena, y en general lo de la paga extraordinaria me parece un dislate. Al final está claro que los recortes afectan a todos, pero como usted bien dice, en el caso del puerto de Cartagena... En el caso del puerto es que no tiene justificación alguna, porque no se ahorra a nadie nada. O sea, eso no repercute en que vayamos a contribuir al superávit de la Tesorería General. Es el puerto, el de Cartagena, que más ha crecido en este año en España. El que más ha crecido. El quinto en tráfico de mercancías. En todo. El crecimiento es exponencial prácticamente. Mucha gente me pregunta, vienen, lógicamente, hombre, ¿hay milagro? No, no hay milagro. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros hemos hecho una política comercial desde el principio muy agresiva. No nos hemos conformado. Y hemos ido a buscar al cliente, y hemos tratado muy bien al cliente, y hemos intentado abaratar al máximo los costos, sobre todo el coste de la estiba. Esto ha sido el gran éxito del puerto de Cartagena. Me ha costado sangre, sudor, lágrimas, insultos, descalificaciones, juicios, denuncias, salir baqueteado en revistas de la estiba, en gente, pero hemos aguantado el tirón, porque ha sido absolutamente dentro de la legalidad, si no estaría yo ya absolutamente empapelado. Igual ha sido ese tema. El tema de la estiba es un tema vergonzoso. No se le ha querido meter mano a ese asunto. Es un tema que nació bien. Fíjate, nace en el año 1950, cuando pasan dos cosas. Uno, que en los puertos los empresarios de la estiba eran muy pequeñitos y no tenían capacidad suficiente para tener sus propios empleados que cargaran y descargaran sus buques. Y claro, cuando tenían un buque a la semana o un buque cada 15 días, claro, no podían mantener una plantilla fija para cargar y descargar ese buque. No había entonces ETTs, o sea, pool de trabajadores. Y en ese momento que están allí hechos polvo los empresarios, que había barcos que no se podían descargar, en ese momento vienen la gente de la División Azul y empiezan a reclamarle a Girón puestos de trabajo, ya que se habían dejado el alma, la vida y el tal en Stalingrado y en los frentes rusos. Y Girón dice a Caray, oye, pues por una parte los puertos no tienen este tema, y entonces crea la OTP, Organización de Trabajadores Portuarios, y por ley hacen unas sociedades que engloban a esos trabajadores a los que se le da formación, y a demanda el empresario va pidiendo a ese pool, a esa empresa, los trabajadores que necesita para cada cosa concreta. Cuando los pide paga, y cuando no los necesita paga unos mínimos gastos fijos para mantener esa estructura. Y eso funciona estupendamente bien. Pero claro, ahí se va generando una cosa de familia. De esos divisionarios, pues vienen los trabajadores portuarios de toda la vida, se va heredando de padres a hijos y van encontrando que el puerto es suyo. Y las leyes, en vez de decir, bueno, aquello estuvo muy bien, pero ahora mismo hay empresas como la Maersk, como la Hutchison, como empresas coreanas, indias, las propias españolas, que pueden tener perfectamente sus plantillas, que tienen 3-4 barcos diarios, que no hace falta que les obligue usted a contratar trabajadores de ningún pool. Pues no. Hay que contratar trabajadores de ese pool. Claro, ¿qué ocurre? Cuando la ley te protege los monopolios, que los costes se disparan, si tienes que contar conmigo, cada convenio colectivo, voy a subir lo que no está escrito en papeles, que sí está escrito en papeles.
Me han dicho, oye, no digas lo que ganan, porque si dices lo que ganan te pueden demandar por secreto, tal, por no sé cuánto. Bueno, ya os lo diré en su momento. Ganan mucho. Pero muchísimo. Vamos, ganan bastante más que el presidente de la autoridad portuaria cada uno. Y claro, esto es insostenible. Pero como resulta que pasa en todos los puertos de España, pues no hay problema. ¿Qué hizo Cartagena? Hombre, vamos a ver de acuerdo con la ley cómo está el tema. Y entonces empezamos a poner en marcha un modelo que ya sea en los puertos de España, ya se ha nombrado como el modelo Cartagena, que es que la ley se refiere concretamente al barco, constantemente está hablando del barco. Y entonces en el barco no hay más remedio que pasar por esas orcas caudinas, pero cuando la mercancía toca en el muelle, ahí no está tan claro el tema. Y entonces ahí, ¿qué ocurre? Que no hay equilibrio de poder, porque la patronal, que tendría que luchar contra ese incremento incesante de costes de la estiba, no está, la patronal no es tal. El patrono es la empresa de la estiba, no es el cargador, no es el que compra la mercancía, que es el que al final tiene que pagar ese coste. El empresario de la estiba es un mero intermediario entre el cargador y el barco, y entonces él, lo que le cuesta la tonelada, se lo pasa en factura al cargador, que paga, y como en todos los puertos de España prácticamente, menos en Cartagena, que hemos abaratado enormemente el coste de la estiba. Y retomo entonces la pregunta de que no hay milagro. ¿Qué ha ocurrido? En épocas de bonanza hemos ido siempre creciendo, ha habido la labor comercial sostenida, pero los crecimientos no han sido tan espectaculares como en plena crisis. ¿Y por qué en plena crisis? Pues muy sencillo. Porque en época de bonanza el que carga la mercancía está fidelizado en un puerto. Y es difícil que cambie de puerto porque le va bien y por tanto no mira al detalle su cuenta de escala de la mercancía en un puerto. Amigo, pero llega la crisis, que hay que mirar el euro con lupa, y entonces empieza a correr la voz. Oye, ¿habéis pedido cotización al puerto de Cartagena? No, pedir cotización. Llaman a un empresario de la estiba del puerto y le cotiza, no exagero, casi 30% más barato que en cualquier otro puerto. Y claro, al final te lo vas trayendo. También tengo que decir en honor a la verdad, porque si no algún telespectador avezado diría, bueno, pero tampoco se marque usted tan... Sí, que también ese crecimiento es debido a la inauguración de la segunda, la importantísima refinería de Repsol. Amigo, pero también ahí nos podemos poner una medallita, aunque sea más pequeña. Repsol está dudando entre Tarragona, Huelva o Cartagena. Y elige Cartagena. ¿Y por qué la elige? Porque toda la infraestructura para los grandes atraques de superpetroleros ya estaba hecha con la ampliación de escombreras. Y claro, ellos van mucho más deprisa, en 3 años han puesto en marcha la instalación, y en menos de 5, 6 o 7, un puerto no puede diseñar un proyecto y ponerlo en marcha. Es imposible. Por temas medioambientales, constructivos, etcétera, etcétera. Claro, el tener hecho, eso es un tema que al Consejo de Administración pues le apetece mucho. Oye, es que yo en 3 años ya puedo atracar los mayores petroleros que puedan atracar en un puerto, tanto por Calao como por el Lora. Entonces, claro, la conjunción de esos temas hace que en un momento de crisis el puerto de Cartagena. Si a eso añades, en cuanto a rentabilidad se refiere, que cuando yo cojo el puerto en el 96 había 172 personas en plantilla y que ahora, 17 años después, hay 172 personas en plantilla y que empezamos con 9 millones y vamos a superar los 30 millones, pues claro, los ratios de rentabilidad se disparan. Y eso es bueno. No solo es bueno para la cuenta de explotación del puerto, sino que eso garantiza todas tus inversiones de futuro, porque no podemos echar mano más que de nuestros propios recursos, y además te permite en la horquilla tarifaria, que la fija el Ministerio de Hacienda, te permite en tu horquilla tarifaria ir a la tarifa mínima. O sea, a medida que eres más rentable, tú puedes cobrar menos por la escala del buque, por mercancía. En cambio, si eres deficitario, tienes que ir a escala superior para poder hacer caja y poder pagar tu deuda.
Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. A medida que eres más rentable, te dejan ir a la menor escala tarifaria y cuando hay crisis, pues la gente se fija mucho en qué puertos son los competitivos. En la línea de esos buenos resultados, también el número de escalas de cruceros también se ha sí. incrementado Bueno, pero muchísimo. eso, para la cuenta de explotación del puerto, nada. No. Nada. influye. Pero en cambio, nada, lo comido Más para la ciudad, lo comido ¿no? Para por lo el- servido. Nosotros hemos hecho tal esfuerzo para captar cruceros que prácticamente lo que nos paga un crucero son los gastos que nos da el tema. Pero en cambio, tanto para la ciudad como para la comarca, como para la región, es importantísimo el tema de cruceros. Este año, que la temporada empieza ya, ahora en marzo, vamos a traer más de 100.000 cruceristas que están en un gasto medio superior a los 30 euros. Por tanto, quiere decir que es una inyección muy importante para el turismo. Pero voy a aprovechar que estoy en Popular Televisión y que estoy hablando para toda la región de Murcia y que no estoy en Telecartagena o estoy en una cosa de Cartagena, donde también lo digo igual. Ojo con las excursiones. Mucha gente dice, sí, pero el Viude trae aquí los cruceros y luego se van a Murcia a ver el Barroco, o se van a Lorca o se van a Caravaca. Pobre del puerto que quiera tener escala de cruceros y que no haya excursiones para contratar. Esto es un negocio de las compañías de cruceros. Con el precio del pasaje, la compañía cubre los gastos generales: sueldo de tripulación, amortización del buque, combustible. El beneficio lo tienen en 3 capítulos: excursiones, que tiene que contratar aparte el crucerista, consumo de bebidas alcohólicas, que excepto que te metan un paquete muy fuerte, y fotografías. Son los 3 motes donde hacen el beneficio. Por tanto, si en una escala un 30% mínimo de cruceristas no contrata alguna excursión ofrecida en esa escala para el crucero, para la compañía, no es rentable e intentará por todos los medios suprimirla. De manera que benditas excursiones. Benditas excursiones. Ahora con el tesoro de las Mercedes estarán encantados también, ¿no? ¿O no? ¿No Vamos cree a ver, que sí, tenga la lo que repercusión pasa es que eso hay que musealizarlo. O sea, hay que venderlo bien, ¿no? ver una moneda, joder, Hombre, pero si lo vendes como y el ver 100.000 monedas, eso hay que explicar la historia, tener maquetas Sí, del sí. barco, quién lo hundió, cómo se intentó rescatar, cómo en el rescate se perjudicaron no sé cuántos, porque solo ver una moneda. No, tiene que estar todo perfectamente explicado. Mira, a mí ¿no? me encantaría, cada vez que digo esto, alguien se enfada conmigo. No me importa, lo voy a decir. A mí lo que me encantaría es poder dar actuaciones en el Teatro Romano, igual que se dan en Mérida y en Sagunto. Ver museos por ver museos, eso el turista, y más en la época de los audiovisuales. O sea, yo ver una cosa, yo te quiero recrear, a mí me tienen que ayudar a recrear, a mí me tienen que decir que me voy a sentar donde se sentaba el cónsul Agripa y voy a ver una representación escénica en el mismo sitio. ¡Oh! Eso no tendría precio. Eso venderíamos entradas de esa actuación dirigida a los 1.000 cruceristas que vienen a Cartagena y que se les ofrece una representación de teatro griego en donde mismo. No, es que la cavia se puede perjudicar. Coño, pues póngale usted plástico el día que vengan los... Vamos, anda que no habrá sistemas. Bueno, pues me dicen que no, que solo puede ser museo. Y yo creo que estamos desperdiciando una enorme oportunidad de tener un gancho, vamos, esa excursión. Las excursiones se venden la noche que está llegando a la escala. O sea, hay una oficina dentro del crucero donde dicen, ¿y qué puedo ver cuando llegue a Cartagena? Pues no te dirán nunca, pues mire, el atraque está tan céntrico que se puede usted pasear por la ciudad. Le vamos a dar un plano, eso a la compañía no le gusta, porque ese no gasta. O sea, ese gastará en Cartagena, pero la excursión, ellos se llevan un porcentaje elevadísimo a cómo venden la excursión. Mira, Cádiz y Málaga, que son 2 grandes puertos de escala de cruceros, pero vamos, Málaga puede ser 300 cruceros cuando nosotros somos 100 y Cádiz pueden ser 300. ¿Por qué? ¿Porque son muy bonitos Cádiz y Málaga? No, porque Cádiz vende la excursión a Sevilla y Málaga vende la excursión a Granada.
Y eso, vamos, es que se disputan. Y claro, todos los cruceros quieren atracar para vender la excursión, con comida incluida, etcétera. ¿Por qué los cruceros tienen que zarpar a las 6 y pico de la tarde? Porque la cena la hacen a bordo. Y es cuando el extranjero consume alcohol durante la cena. Está todo Si es que está todo, estudiadísimo, hombre, claro. vamos. Y el que desconozca... Y nosotros inocentes contratando nuestro crucero Y pensando el que desconozca estas triquiñuelas, pues entonces se da de... Mira, los primeros cruceros les regalábamos todo. Regalábamos excursiones, y nos llamaron las compañías, como sigáis regalando, no escalamos. Vosotros tenéis que decir que se cobra. Y eso sí, nos tenéis que dar el 40% de lo que el crucerista pague por esa excursión. Claro, hombre. Hablando de cruceros, hablando de turistas, ¿cómo ve usted, no sé si es un proyecto que tienen contemplado, la posibilidad de que el puerto de Cartagena, además de ser una escala, un punto de llegada dentro de los itinerarios marcados, que sea puerto de salida, base. efectivamente? Ese es un tema que lo tenemos en estudio muchísimo tiempo. Y es un tema a muy medio plazo, no a corto plazo. Hemos contratado el estudio de la empresa más importante que hay en este momento de estudios de cruceros, una empresa americana, que precisamente va a decir cómo está ese asunto dentro de nada, me parece que es la semana que viene, sí, la semana que viene vamos a hacer la presentación de la empresa, que está haciendo el estudio en el Ayuntamiento de Cartagena, cuya alcaldesa está enormemente interesada en este asunto, incluso lo ha llevado en su programa electoral. Luces y sombras. Luces, hombre, estupendo. Ser puerto base, muy bien. Sombras. No es tan claro el tema. Hay muchas compañías que ya están haciendo el asunto para que el crucerista no duerma en ningún hotel. Y están intentando que venga el avión directamente al aeropuerto y desde el aeropuerto recogerlo y que esa noche, a pesar de estar el crucero atracado, duerma ya en su camarote del barco con una espléndida cena de recepción. Porque se han dado cuenta que lo que quieren no es que ganen dinero los hoteles de la zona. Por tanto, ya están reaccionando las compañías de cruceros. Punto número 2. Inconveniente grave para que sea a corto plazo. No tenemos sitio para una gran estación de cruceros, de equipaje, aduanas, policía. No hay sitio en este momento en Cartagena. Lo habría con el Gorguel, porque liberaríamos toda la zona de Santa Lucía y San Pedro y eso sería un lugar ideal para estación de cruceros, atraque de cruceros, etcétera. Pero eso es a medio plazo. Nosotros liberalizaríamos esa zona, pues si el Gorguel puede tener todos los permisos para iniciar la obra en el 2017, habrá por lo menos 4 años de actuación. Por tanto, estaríamos hablando del horizonte de los años 20 para poder hablar de Cartagena Puerto Home. Y además otro gran inconveniente, ocupación hotelera. Hombre, es que no hay hoteles, sí, pero el hotel tiene que ser una instantánea de casi 2.000 plazas. Y claro, 2.000 plazas, es que no va a haber 2.000 plazas, sí, pero tú un hotel no lo puedes cerrar porque tiene sus clientes. Tú no puedes decirle a los clientes de un hotel, no, este día está cerrado porque viene. No, eso es imposible. Por tanto, tiene que haber como mínimo, para que haya 2.000 plazas libres, tiene que haber capacidad, pues yo calculo que de 20 y pico mil plazas para que pueda haber 2.000 plazas dispuestas en un momento determinado. Y luego tiene que haber una compañía que se llama handling, no me gustan los términos ingleses, pero es que no sé qué término, es una compañía que mientras que el crucerista está desayunando por la mañana, esa empresa coge su equipaje y lo sitúa en su camarote en el crucero. Ha pasado por aduanas, ha pasado por todo y lo sitúa en el crucero. Claro, si tú tienes 2, 3 cruceros todos los días, es muy fácil que haya esa empresa. Si tú tienes 2 cruceros a la semana o un crucero a la semana, no es fácil que exista esa empresa. De manera que este es un tema complicado. a estudiar, no lo vamos a dejar, pero que nadie piense que es un tema de hoy para mañana. Hay que darle tiempo, imagino que también darle dinero. ¿Qué opina, por cierto, Adrián Ángel Viudes, de esta crisis económica en la que estamos inmersos? ¿De esta crisis económica? Vamos a empezar a salir a final de este año. Y la recuperación va a durar tanto como ha durado la crisis. Eso es un axioma en la historia de la economía que no falla. Si me dices por qué, pues la verdad es que no lo sé. Hombre, sí, a medida que la crisis ha sido más larga y más profunda,
es más larga la recuperación. Pero es que prácticamente es así. Igual que en la mar se da otro axioma. Si tú quieres saber la profundidad de un cortado, de un pico, bueno, pues al fondo hay tanto como la altura. Si tú vas a Cabo Tiñoso y tienes 70 metros desde el vértice superior al ras del agua, bueno, pues por debajo del agua hay tanto como la altura. Dices, ¿por qué? Pues es así. Bueno, pues en la crisis vamos a empezar a salir en el 2013 y si la crisis ha durado 6 años, pues no llegaremos al final hasta el 2019. Pero poco a poco nos iremos recuperando. ¿Que se ha gestionado mal o bien? Bueno, eso no me atrevo yo a decir, ¿no? Ha sido una crisis muy fuerte, ha habido de todo y la recuperación va a ser muy importante el papel de los bancos. Importantísimo. No pueden hacer lo que ellos quieran o lo que ellos más les interese. Ahora que dice usted los bancos. Han recuperado mucho dinero a través de mucho esfuerzo y por tanto ahora tienen que ganar menos y dar más. O sea, no puede, porque es la única forma de recuperar. El sistema capitalista se basa en el crédito. Y si yo no tengo crédito fácil de acceder y equilibrado en su coste, pues es prácticamente imposible que yo cree y que me mueva y que prospere. Por tanto, el sacrificio que se nos ha pedido a todos para que no desaparezca todo el sistema financiero, que hubiera sido malo, pues ahora tienen que devolverlo en ese sentido con creces. Y yo estoy muy esperanzado, porque el sistema capitalista, dentro de que no es bueno, es el mejor de todos los posibles sistemas para que la gente tenga bienestar, y estoy muy esperanzado en que contra lo que se cree, la gente quiere salir, trabajar y crear. Y en ese sentido estoy enormemente satisfecho de la forma en que hablo con empresarios y con trabajadores y están todos dispuestos a dar lo mejor posible porque entre todos salgamos de la crisis. Pues chicas, se nos está acabando el tiempo, pero queremos ¿Cómo es dedicar... eso? Pues eso es lo que pasa, una cosa... Sí, pero no se preocupe. Con lo a gusto que estamos aquí. Los últimos minutos queremos dedicarlos a que nuestros espectadores conozcan un poco mejor a nuestro invitado. Si le parece, unas preguntas un poco más personales y ya... Porque si nos metemos con el tema de la crisis sí que nos vamos a perder. ¿Usted cree que tener fe es un don, ¿no? Que se tiene o no se tiene, y usted lo tiene y lo disfruta, ¿no? Pero una fe enorme, la del carbonero prácticamente. Vamos a ver, todos los días, vamos, todos no, hay veces que no puedo. Todos los que pueden. Todos los que puedo. Yo vivo en Santo Ángel, prácticamente debajo del colegio de Villapilar y de la casa madre de las hermanas de Cristo crucificado, que por cierto fundó una tía abuela mía, que ahora dentro de poco, bueno, antes a mi tío abuelo que a mi tía abuela lo pueden beatificar, sí, ya ha ido, ya ha ido en el expediente. Entonces eso lo lleva en el ADN. Claro. Bueno, y entonces no todos los días, a las 7 y pico, cruzo andando, subo a la capillita y allí rezo con las monjas de Villapilar laudes y luego oigo misa, todos los días. Y me sienta estupendamente bien. Hay veces que le pido al Señor, no me hagan mucho caso ahora, porque tengo que pensar esta mañana que tengo la cosa complicada. Bueno, pero ese momento de recogimiento, de silencio, de oración, bueno, pues me viene estupendamente para volver al puerto, para ir a Cartagena con la mente buena. Tengo una fe enorme, porque además es que me viene muy bien. O sea, es que no tengo que hacer esfuerzo ninguno. Bueno, sí, tengo que hacer el esfuerzo de todos los días, pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, porque esto hay que mantenerla, hay que cuidarla, porque si no, al final, pues entras en la molicie y además qué tristeza no tener fe, porque si todo acaba aquí, joder, no merece la pena entonces seguir luchando ni por el gorriel ni por nada, hay que vivir lo mejor posible y a Dios muy buenas, pero esa fe anima mucho. Yo tampoco quiero ponerme aquí ni pesado ni trascendental, no me parece, pero le digo a todo el mundo que pruebe, que muchas veces, a lo mejor, fíjate qué cosa, yo cuando antes tenía menos fe, que ahora tengo, pues a lo mejor iba un día andando por la calle y tenía algún problema y entonces había una iglesia y entraba. En verano hace más fresco que en la calle y en invierno hace mejor temperatura y además hay un silencio absoluto.
Y no se puede imaginar nadie lo que ayuda el silencio a pensar en tus problemas. Si además de eso, tienes enfrente a la Virgen o a un santo de tu devoción o a Jesús crucificado y le pides algo, joder, pues entonces miel sobre hojuelas. La verdad que fuerza se le ve que le da lo que cree. Eso el Señor me ayuda, todos los días. Y el que crea que no se mete en estas cosas, muchos me dicen, pero venga, hombre, con todo lo que hay por el mundo se va a ocupar de ti. Pues si lo puede todo. Eso sí, no hay que pedirle nada que no sea realmente importante, ¿no? Tú no puedes decirle, Señor, que me toque la lotería. Eso, para eso no está, ¿no comprendes? Pero en fin, hombre, échame una manica con el tema del Gurgel, que la gente entra, que no es para mí, que yo no tal. Bueno, el Señor le dirá a San Pedro, ya está aquí el del Camachuelo dando el follón con el tema, pero bueno, échale una mano, venga, a ver, ¿quién está aquí de cosas de puertos? Pues la verdad es que la Virgen del Carmen, que es nuestra patrona, a la cual le tengo una devoción enorme. Soy mariano en el sentido de que sabéis que antes, cuando nos bautizaban, yo nací en el barrio del Carmen, en Murcia, y cuando te bautizaban, me bautizaron en la iglesia del Carmen. Por tanto, yo me llamo como mi abuelo materno y como mi abuelo paterno, porque cuando eres el primero hay el pique entre la familia, nombres compuestos. Adrián Ángel, mi abuelo paterno y mi abuelo materno. Y además, Mariano del Monte Carmelo. Porque cuando llegué, sí, así en la partida del bautismo, así el párroco te inscribía en el nombre y el santo del día, que ese es, no me acuerdo, yo nací el 24 de abril y no me acuerdo cuál es el santoral, tengo que repasarlo. Mira, cuando llegue al puerto lo primero que va a hacer. El 24 de abril. Eso es. Venga, a ver si lo... Te tomas nota. Me tomo nota yo también. Ahora mismo está usted en el puerto de Cartagena, pero si no me equivoco, quiso ser piloto. ¿Eso es cierto? No, piloto no, marino. Piloto no, sí, marino. Vale, pensaba yo que le había dado también a usted por el aire. No, volar me hubiera encantado ser, pero no piloto del ejército del aire, no, eso nunca. Perdona, no, porque los cadetes eran... Adrián, San Alejandro, ¿me estáis diciendo? ¿Magno? De León, Ah, de el León. día de su... Bueno, muchas gracias. Dale Otro Alejandro. Ana, muy bien. Dale las gracias a Google, que seguro que... Google. Bueno, no, te cuento, no, vamos a ver, piloto, pero no del ejército del aire. Piensa que yo veraneaba en Santiago de la Ribera y que los cadetes eran nuestros enemigos para la conquista de las mozas, porque claro, contra el uniforme, me cago en la mar. Contra eso no hay nada que hacer, ¿verdad? Era muy complicado luchar contra el uniforme. Menos mal que como era verano, pues con eso de los barcos y tal, ya estaba un poco dispensado el tema. Por tanto, cadete, nunca. Piloto sí, pero me hubiera gustado saber pilotar un avión. Vale. Aprender a pilotar. Eso de volar tiene que ser una cosa preciosa. No volar en vuelos comerciales, eso no vale nada. Eso a mí te desnudan, te quitan los zapatos, una cosa horrorosa. Pero volar sí, salir por el aire, volar, una preciosidad. El hombre yo creo que en algún momento voló, yo creo que sí, porque muchas noches soñamos, ¿no habéis soñado nunca que voláis? Sí. Y que tenéis que dar el braceo y vais volando? Yo creo que en algún momento de nuestra existencia, bueno, a lo mejor porque fuimos ángeles, sobre todo vosotras. Eso sería precioso. Pilotos y marinos, y quizá marino me atrae el tema de la marina, y ahí sí que me hubiera quizá a lo mejor, y además que tengo tanto contacto con los mandos de la Armada, pero claro, naturalmente me hubiera gustado desde el principio ser almirante. O sea, eso... Bueno, no, ir en el Juan Sebastián del Cano como guardia marina, yo hice, sí, tuve la satisfacción, el almirante Sánchez Barriga nos invitó al abogado del Estado y a mí a hacer el gran viaje del Juan Sebastián Elcano desde Marín hasta Cádiz. O sea, en Marín desembarca cuando dan la vuelta al mundo o cuando hacen, y luego van a Cádiz pues a hacer carenas, reparar, y ese viaje que se desembarcan todos los guardiamarinas y parte de la oficialidad, aprovecha el Ministerio de Defensa para invitar a invitados que hagan 4 días navegando en el Juan Sebastián del Cano. Bueno, eso es una cosa... Espectacular. Eso es algo espectacular. Y ahí sí, una travesía en el Juan Sebastián del Cano, pero inmediatamente almirante. Y don Adrián Ángel, un rincón para visitar. ¿Un rencor? Un rincón, un lugar, rincón. un espacio que Pues hay muchos, ¿de la región o fuera de la región? Fuera de la región, Asturias. Me tiene enamorado. Y todos los veranos, una semanita, 10 días, si puede ser 10 días mejor que una semana, nos vamos en agosto, segunda semana de agosto, a dormir con manta. Claro. Y eso es una cosa paradisíaca, ver tanto verde, dormir con manta, ver el Cantábrico, un rincón paradisíaco. Y aquí en Murcia, subir a Espuña. Subir a Sierra Espuña, qué cosa, qué placer, qué cosa tan bonita.
Entonces el mar y la montaña. Bueno, chicas, se nos acaba el tiempo, no le hagáis Qué más pena. preguntas porque Es una pena porque es cierto que nos estamos muy a tenemos que gusto. Qué marchar. pena. Muy buenas noches a todas, Igualmente. a nuestros espectadores. Igualmente. Estamos encantadas. Esta es su casa. Muchas a ver gracias. si vuelve pronto con noticias. Y a ustedes les veo el martes que viene. Esperemos que hayan disfrutado también con el programa. Y nada, buenas noches y que pasen una feliz semana.